Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación fibrosis quística dirigida por nuestro ponente, el doctor José Bustinza, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Ra. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya, ahorita. ¿Está bien? Sí. Buenas tardes, soy José Ra, médico neumólogo del Hospital Loaiza. El tema que me ha tocado hoy día exponer o presentarles es fibrosis quística. Son pacientes muy especiales, los cuales actualmente tenemos atendiendo en nuestro hospital. Bueno, es una enfermedad autosómica recesiva ligada al brazo largo del cromosoma 7 en la región 3, en la banda 1.3. Ahí es donde se encuentra el gen del regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que codifica básicamente un canal iónico, que es un canal de cloro, que participa en el equilibrio y la regulación de los electrolitos en la superficie de muchos sistemas de nuestro organismo. Incluye las vías aéreas, superiores, inferiores, el intestino, el páncreas, el árbol biliar, el cuello uterino, los conductos deferentes y las glándulas sudoríparas. Al ser una enfermedad autosómica recesiva, necesitamos que ambos padres sean portadores de la enfermedad. Entonces, cada uno va a aportar un gen defectuoso o mutado a la descendencia, y tendiendo esta concepción, el 25% de los pacientes con los padres portadores van a ser hijos no afectados, hijos sanos. El 50% de estos niños de esta descendencia va a ser hijos portadores, pero un 25% van a ser afectados por la enfermedad. Es decir, necesitamos que el niño o la persona tenga los dos genes mutados heredados de sus padres. En la raza caucásica, aproximadamente se ve que es un paciente de cada 3.200 nacimientos. En España es de cada 5.000 y en Estados Unidos uno de 6.000 aproximadamente. En México, cada año en promedio nacen 300 personas con este padecimiento. En Colombia, uno de cada 2.500 a 3.500 nacidos vivos tienen esta enfermedad. En Perú, en realidad, no tenemos cifras oficiales, ya que no contamos con el screening neonatal, pero teniendo en consideración que la natalidad en el Perú fue del 2020, fue aproximadamente 421.000 nacimientos, nosotros esperaríamos tener unos 66 casos nuevos por año, de los cuales solamente identificamos 9 a 11 casos por año. En el Instituto Nacional de Salud del Niño aproximadamente tenemos 4 o 5 casos por año. Con tamizaje neonatal, solo 2 por año. Y en el Hospital Rebagliati, 3 o 4 al año nada más, de estos 66 que deberíamos tener. Entonces acá hay una gran duda. ¿Dónde están esa cantidad de pacientes que deberíamos tener? ¿Dónde se encuentran? Actualmente solamente tenemos 91 pacientes diagnosticados de los posibles 455 casos. Estos casos, por desconocimiento principalmente, están tratados de otras maneras u orientados como otras patologías. De repente los tratan como asmáticos, con tratamientos con broncodilatadores que no responden, no responden. De repente pacientes con neumonías a repetición, hospitalizaciones frecuentes, cuadros de sepsis y finalmente
llegan a ser fatales. Otros cuadros, como por ejemplo bronquiectasia sin causa determinada, de repente otros los tratas como EPOC, y también se caracteriza porque estos pacientes sufren de una desnutrición crónica. Son pacientes que tienen peso pequeño, talla pequeña, y por lo tanto estos pacientes son considerados de talla baja, ¿no? Como dije, en el Hospital Revalliete más o menos tenemos 30 pacientes menores de 14 años y 15 a 17 pacientes mayores de 14 años. En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, aproximadamente hay 35 pacientes menores de 17 años, y en el Hospital San Bartolomé hay 5 pacientes menores de 17 años. En nuestro hospital, actualmente tratamos a 3 pacientes mayores de 18 años. Todos ellos se encuentran estables. Sin embargo, hubiéramos tenido más, que son 2 fallecidos. Una fue fallecida por una pseudoobstrucción intestinal que entró a ventilación mecánica y después de la cirugía no salió del ventilador, y la otra por una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Y por qué estos pacientes tienen tantas complicaciones? Principalmente porque no hacemos un tamizaje neonatal. Al no hacer un tamizaje neonatal, no detectamos a los pacientes en el momento adecuado, es decir, en el nacimiento. Estos 2 pacientes que comenté que estaban fallecidos, se hizo la detección aproximadamente entre 14 y 15 años. Por lo tanto, cuando llegaron a ser adultos, ya vinieron con todas las complicaciones propias de la enfermedad: bronquiectasias muy grandes, infecciones a repetición, gérmenes multiresistentes, diabetes asociada a la fibrosis quística, y entre otras complicaciones que fueron la causa de sus decesos. Como decía, en total tenemos 86 a 91 pacientes con diagnóstico de fibrosis quística en el Perú actualmente. De esta cantidad de pacientes, 57 o 54 de estos pacientes han sido registrados, y todavía no tenemos registrados 37 pacientes, ya que actualmente contamos con el Registro Nacional de Fibrosis Quística. Y miren ustedes en esta tabla la media de diagnóstico. ¿En qué momento de la vida se hace el diagnóstico? En menores de 1 año no tenemos diagnóstico. De 1 a 5 años hay 17. La mayor cantidad de diagnósticos se encuentran entre los 6 y 11 años, que son 29. Y pasados estos, de 12 a 17, tenemos 8. Por lo tanto, hemos perdido casi 10 años de tratamiento efectivo, en el cual hubiéramos evitado el daño progresivo de ese pulmón, ya que cuando estos pacientes lleguen a tener mucha mayor edad o empiecen a llegar a la mayoría de edad, van a empezar a tener las complicaciones propias de la enfermedad, y su pronóstico de vida se ensombrece, cada vez va a ser menor. En este cuadro, la mayoría de los pacientes diagnosticados con fibrosis quística en el Perú son de sexo masculino. Este es un mapa donde vemos a la cantidad de pacientes por distribución por regiones. Vemos que la mayoría de los pacientes están en la ciudad de Lima. Sin embargo, en todo nuestro Perú tenemos pacientes con fibrosis quística. La mayoría de pacientes que se encuentran en Lima son pacientes que han venido de provincias, ya que en las provincias no se cuenta con el tratamiento ni con los especialistas adecuados para tratar esta enfermedad. Es por eso que principalmente se concentran en la ciudad de Lima. Actualmente, como dije, hay un registro de pacientes con fibrosis quística. Esta data es de 35 pacientes con fibrosis quística del Hospital del Niño y del Hospital Loaiza, que ya han sido registrados y ya se encuentran activos en el sistema, ¿no? Ahora, ¿y cómo sospechamos el diagnóstico de fibrosis quística? Esta tabla es según los datos de nuestros pacientes que han sido diagnosticados con fibrosis quística. Como vemos, la principal síntoma que lleva a los pacientes a los centros de salud son los síntomas respiratorios, que se evidencian en un 44%. Falla de crecimiento, desnutrición, 29%. Esteatorrea o mala absorción es un 48%. Ilio, meconial y obstrucción intestinal son un 18%.
Por tamizaje neonatal, 12%. Alteraciones hidroelectrolíticas, 9%. Historia familiar, es decir, hermanos o papás con fibrosis quística, 9%. Desnutrición, edema y hipoluminemia, 7%. Hepatopatías. Generalmente las hepatopatías están relacionadas a enfermedades graves o en mayores de edad. Y finalmente, ictericia prolongada. Ahora vemos el peso de estos pacientes. Bajo peso, un 18%, peso saludable 57%, sobrepeso 12% y obesidad 12%. Insuficiencia pancreática. La mayoría de pacientes con fibrosis quística desarrollan insuficiencia pancreática, ya sean en etapas iniciales o cuando llegan a la pubertad, adolescencia y finalmente juventud, pueden desarrollar fibrosis quística dependiendo de la mutación que tengan. Ahora, en la tomografía pulmonar básicamente se ven bronquiectasias como la principal anormalidad en las tomografías, atelectasias cicatriciales en segundo lugar, adenomegalias y otras en menor cantidad, ¿no? También hemos hecho un mapeo de las mutaciones que tienen nuestros pacientes, principalmente los pacientes que son candidatos a recibir la terapia moduladora, ya que para que estos pacientes sean candidatos de esa terapia se necesita una mutación que es la delta F508, heterocigoto, es decir, que solo es necesario que tenga una mutación para que pueda ser candidato a este tratamiento, que es muy efectivo y probablemente mejore la sobrevida de los pacientes. Como vemos, en el camino, lamentablemente, estamos perdiendo pacientes candidatos a este tratamiento, ¿no? Tenemos el Hospital Rebagliati, el Hospital Loaiza, el Instituto Nacional de Salud del Niño, una muy buena cantidad de pacientes que son candidatos a este tratamiento con moduladoras del CFTR. Ahora, para entender la enfermedad de fibrosis quística necesitamos comprender cómo funciona los canales de cloro en el epitelio bronquial, ya que de ellos depende la solubilidad o no del moco bronquial. En este esquema vemos una célula epitelial bronquial y vemos que existen dos capas de moco, una capa gel y una capa sol. Entendamos que la capa gel es una inmunidad innata, ya que como nuestra vía aérea no tiene un filtro, todas las impurezas que respiramos del medio ambiente se quedan pegadas en este moco y a través del aparato ciliar va moviéndose y desplazándose el moco de tal manera que va barriendo las impurezas que caen en nuestra vía aérea y continuamente estas impurezas nos las estamos tragando. Pero la característica de este moco es que la parte de abajo es muy soluble, de tal manera que le permite a los cilios movilizar la capa de moco superficial y de esta manera hacer la limpieza bronquial. Esta es una célula epitelial bronquial donde tenemos una membrana apical y una membrana basal. Como vemos, la membrana apical tiene canales de cloro, que es el CFTR, y un canal de sodio que básicamente funcionan para controlar el flujo de electrolitos y de esta manera la hidratación del moco bronquial. Asimismo, en la membrana basal tenemos varias bombas que ingresan y sacan hidrogenio, meten y sacan distintas partículas dentro de la célula. Como vemos, acá tenemos una bomba intercambiadora de sodio-potasio, donde saca sodio de la célula e ingresa potasio. Tenemos canales de potasio y tenemos un cotransportador, que este es el que más nos importa, donde nos permite ingresar cloro dentro de la célula epitelial bronquial.
esta célula tiene una característica en especial, que tiene canales de sodio que hacen que ingrese el sodio dentro de la célula, seguida de agua a través de unas acuaporinas. Pero cuando nuestro canal de CFTR, nuestro canal de cloro, se encuentra activo, permite que salga el cloro fuera de la célula e inmediatamente bloquea este canal de sodio de tal manera que disminuye el ingreso de sodio a la célula epitelial, permitiendo que el agua y el sodio y cloro permanezcan en el moco pulmonar, de tal manera que ésta se hidrata y continúa la solubilización de nuestra capa de moco, de tal manera que la capa sol sigue siendo fluida. Y el grosor de la capa sol del moco sigue siendo alta, porque más o menos un cilio mide aproximadamente 7 micrómetros. Cuando tenemos problemas a través de la fibrosis quística, esta capa sol llega a reducirse hasta 3 micrómetros, de tal manera que se produce un aplastamiento de los cilios. Ahora, el canal de cloro, bueno, el canal de la glicoproteína del CFTR es una glicoproteína grande de 1700 pares de bases aproximadamente, que tiene dos dominios que ingresan hasta en 6 oportunidades a través de la membrana lipídica. Y estas de acá tienen dos componentes de unión del ATP. Un componente de unión del ATP número 1 y el número 2, pero también tienen un dominio R. La característica de esta glicoproteína es que los canales tienen una carga positiva, de tal manera que hacen que el cloro fluya libremente a través de él hacia afuera. Y estos van a ser activados por el ATP. Esta de acá es una membrana, es el canal de cloro en una forma tridimensional. Como vemos, tiene dos unidades, la unidad 1 y la unidad 2, un dominio y los lugares de unión del ATP. Este es un canal de cloro que básicamente se activa a través de un sistema hormonal, a través del AMP cíclico y la proteína quinasa A. La proteína quinasa A fosforila al ADP, de tal manera que se produce ATP y hace que estos dos dominios se unan a través del ATP y produzca la apertura del canal de cloro, produciendo la salida de cloro hacia afuera de la célula para la solubilización del moco pulmonar. Esto es más o menos de lo que comenté. El AMP cíclico a través de la proteína quinasa A fosforila las uniones del CFTR de tal manera que produce la apertura del CFTR con la liberación del cloro fuera de la célula. Sin embargo, como dije, el CFTR no solamente es un canal de cloro, sino que tiene muchas funciones con relación a otros canales, como este canal, que también es un canal de cloro, tiene relación con los canales de sodio, tiene relación con otros canales de cloro asociados o dependientes de calcio, de tal manera que cuando falle este canal del CFTR, produce inactivación de otros canales como el ORCC o los canales asociados o relacionados con calcio dependientes, pero a la vez no disminuye la actividad del canal de sodio, de tal manera que cuando falla el CFTR disminuye toda la salida de cloro fuera de la célula, pero no el ingreso de sodio. Y al ingresar mayor cantidad de sodio acompañada del agua, se produce una deshidratación del moco pulmonar que finalmente es la que causa la enfermedad, no solamente en el pulmón, sino en todos los órganos afectados como el páncreas principalmente.
Hay la teoría de que no solamente, como dije, es un canal de cloro. Existe la teoría de que también puede ser un canal de ATP, de tal manera que el ATP sale a través de este canal del CFTR, llega y activa los receptores purinérgicos como el P2Y, que a su vez activa el canal ORC de cloro. Pero como al no tener un canal activo del CFTR, esta vía se ve interrumpida, por lo tanto la cantidad de cloro que llega a salir fuera de la célula epitelial bronquial disminuye, y al disminuir la cantidad de, de la solubilidad del moco pulmonar también disminuye, produciendo secreciones espesas difíciles de sacar. Como dije, también esta enfermedad no solamente daña al órgano del pulmón, que es el que produce mayor cantidad de síntomas, pero también un órgano muy afectado es el páncreas. El páncreas tiene la característica de que las secreciones pancreáticas también se vuelven densas y duras, y por lo tanto se produce una autodigestión del páncreas, produciendo una insuficiencia pancreática exocrina, con las consecuencias de que pueden desarrollar una diabetes relacionada a la fibrosis quística y una mala absorción de los alimentos, y por lo tanto desnutrición crónica. En este caso, la proteína del CFTR, hay dos teorías: que podría ser un canal de cloro, no solamente de cloro, sino también de bicarbonato, y que al estar dañada disminuye la cantidad de bicarbonato que llega hacia el lumen de los canalículos del páncreas, produciendo esto una impactación y reducción del moco, de las secreciones pancreáticas, y a su vez esto produce una autodigestión del páncreas. Sin embargo, también está relacionada con otros canales, como este de acá, que tiene que ver con el ingreso y salida de bicarbonato, y al estar fallando el CFTR también afecta a esta proteína, de tal manera que las secreciones siempre van a ser viscosas. Em, la enfermedad de fibrosis quística, como ya dije, es una enfermedad autosómica recesiva que afecta principalmente a la proteína, a la glicoproteína del CFTR. Entonces, pueden haber varias mutaciones que pueden afectar la producción o el funcionamiento de esta proteína. Acá vemos una proteína normal o un canal normal donde sale el cloro fuera de la célula y permite la hidratación del moco pulmonar. Pero tenemos mutaciones de las más graves a las más leves. Las más graves son mutaciones tipo 1, 2 y 3. La mutación tipo 1, simplemente no hay síntesis de la proteína. Y al no sintetizar proteína, lamentablemente siempre vamos a tener un problema con las secreciones. Estas mutaciones, las llamadas mutaciones sin sentido, donde no hay un tratamiento que pueda hacer que se produzca o que se mejore la proteína defectuosa. En la mutación tipo 2 hay un defecto en el plegamiento de la proteína, de tal manera que se degrada sin haber llegado a la luz epitelial, al lumen, sin llegar a la luz epitelial, de tal manera que esta proteína es defectuosa y no permite la salida de cloro. En la mutación tipo, en la mutación tipo 2 tenemos como la principal mutación y la más frecuente en la raza blanca, aproximadamente el 80% de los casos, es la mutación delta F508. Y justamente en esta mutación es donde se ha visto la terapia inmunomoduladora del CFTR, que más adelante voy a conversar sobre eso. En las mutaciones tipo 3 hay un defecto de la apertura del canal, es decir, sí se produce la proteína, pero hay alteraciones en la estructura propia del canal de cloro que no permite la salida de cloro fuera de la célula. En la mutación tipo 4 hay un defecto en el transporte de iones, es decir, sí sale cloro, pero no en la cantidad requerida como para no producir la enfermedad. En la mutación número 5 se produce una síntesis reducida de la proteína. Tenemos proteína, pero en menor cantidad.
Y finalmente en la tipo 6 hay una vida reducida por una degradación rápida de la proteína cuando llega a la luz epitelial. En estas tres últimas variantes, los síntomas son mínimos. Pueden haber problemas de sinusitis, pueden haber problemas de infecciones a repetición. Generalmente no desarrollan insuficiencia pancreática, pero si es que tienen una mutación severa, o sea, una mutación leve, probablemente sí desarrollen en el paso del tiempo, al igual que la diabetes u otras enfermedades asociadas a las mutaciones del CFTR, ¿no? Sin embargo, las primeras tres mutaciones son las que más síntomas van a presentar, probablemente desde los primeros años de vida, tengan problemas e infecciones a repetición, tengan problemas en la ganancia de peso, tengan problemas de hilo meconial. Entonces, la mayor cantidad de síntomas se van a presentar en estas tres mutaciones, siendo la número 2 la más frecuente, que justamente es la delta F508. Entonces, tenemos un fenotipo que va a estar relacionado básicamente con factores aleatorios, otras mutaciones en el ADN, factores ambientales, las mutaciones ya dichas anteriormente y de los genes modificadores. Es por eso que nuestra variedad de presentación de los síntomas de nuestros pacientes con fibrosis quística, a pesar de que tengan mutaciones bastante similares, su presentación en tanto síntomas como gravedad va a variar mucho de cada persona a persona. Por lo tanto, nuestro tratamiento siempre tiene que ser individualizado, ya que puede ser afectado por factores ambientales, por genes modificadores, otros factores aleatorios. Entonces vemos que nuestro paciente pueden tener muchos órganos afectados. En el pulmón hay problemas en el aclaramiento, moco espeso, que produce una inflamación básicamente neutrofílica. Eh, Puede haber una enfermedad obstructiva crónica y una insuficiencia respiratoria, que una hipertensión portal. eh, oh, ¿Se cortó su conexión? Sigue, ¿no? Ya. En el páncreas, una insuficiencia pancreática exocrina con disminución de la ganancia de peso, como consecuencia de disminución de ganancia de peso por una mala absorción de los alimentos. Normalmente los pacientes se quejan de heces diarreicas o de posiciones que no flotan o de mala consistencia, con bastante cantidad de grasa en las deposiciones. La diabetes relacionada a la fibrosis quística, donde tenemos que saber manejar esta patología, ya que no es una diabetes como la que nosotros conocemos tipo 1, tipo 2, donde nosotros restringimos la ingesta calórica. Al contrario, nuestros pacientes con fibrosis quística son pacientes que demandan muchas calorías. Se dice que necesitan entre 100 a 200 veces más las calorías que una persona normal. En cuanto al problema em, este, genitu- genital. Los hombres por lo general son azospérmicos porque no tienen conductos deferentes. Hay una agenesia en la formación de los conductos deferentes. Y las mujeres, su moco cervical es más denso, por lo tanto, hay problemas de fertilidad. Los pacientes normalmente sufren de congestión nasal, hay poliposis nasal, en algunos casos hay anosmia. Eh, Como dije, hay aumento, el, hay un, el sudor de estos pacientes es especialmente salado por la propia enfermedad y el aumento de la concentración de cloruro y sodio en las secreciones de las glándulas sudoríparas de nuestros pacientes, la cual nos sirven para hacer el diagnóstico a través del test de sudor. En el intestino se caracteriza por hilo meconial, intussuscepción
por ejemplo, en edades pequeñas. Eh, También los síndromes de pseudoobstrucción intestinal, como comenté en una paciente que la tuvimos con nosotros, vino por emergencia por una pseudoobstrucción intestinal, se le operó. Lamentablemente la paciente no salió del ventilador. Y salud ósea. Normalmente nuestros pacientes, al tener una poca absorción de la vitamina D, sufren de casos de osteoporosis. Pero sumado a todo esto, también tenemos que ver la salud mental, puesto que estos pacientes, al tener tantas patologías y al utilizar tantos medicamentos, normalmente llegan a tener episodios de depresión, los cuales deben ser tratados adecuadamente, ya que cuando llegan a la etapa de adolescencia y adultez, nuestros pacientes normalmente tienden a abandonar el tratamiento de fibrosis quística. Como consecuencia de ello, hay empeoramiento de la función pulmonar y se ensombrece su calidad de vida y su pronóstico. Entonces, es muy importante en nuestros pacientes siempre un apoyo emocional. Como dije, el fenotipo de estos pacientes a veces no es tan fácil de determinar y podemos tener enfermedades relacionadas con fibrosis quística. Esta enfermedad eh, está asociada a una disfunción del CFTR, es decir, tenemos una mutación en el CFTR, pero no cumple los criterios de fibrosis quística, es decir, no tiene una enfermedad de Cloren-Sudor, las mutaciones son distintas. Y acá tenemos tres enfermedades que básicamente están relacionadas con esta disfunción del CFTR. Por ejemplo, la ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes, una pancreatitis aguda o crónica con disfunción del CFTR o bronquiectasias diseminadas con disfunción del CFTR. Estas enfermedades tienen que ser siempre vistas por un especialista, ya que se deben hacer un seguimiento y control adecuado. En cuanto al diagnóstico, es eh, muy importante tener en cuenta las manifestaciones clínicas sugestivas de una fibrosis pulmonar, perdón, una fibrosis quística. Hay manifestaciones sinopulmonares crónicas, colonización de patógenos típicos de fibrosis quística. Siempre que veamos estos gérmenes, hay que pensar como primera opción en fibrosis quística, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas, Stenotrophomonas maltófila, Burkholderia cepacia, Acronobacter. Son gérmenes que siempre van a estar presentes en un paciente con fibrosis quística. Los síntomas, bueno, la mayoría de enfermedades pulmonares cursan con tos crónica productiva y en ocasiones hemoptisis. En las radiografías de tórax, bronquiectasias, atelectasias, hiperinsuflación y pansinusitis. Aspergilosis broncopulmonar alérgica que está íntimamente relacionada con esta enfermedad. Síndromes de obstrucción de la vía aérea, pansinusitis y poliposis nasal. Y bueno, fases avanzadas de la enfermedad, dedos en palillos de tambor por insuficiencia respiratoria crónica. También tenemos que sospechar en enfermedad de fibrosis quística en anormalidades gastrointestinales y nutricionales. Como ya dije, un síndrome de pseudoobstrucción intestinal, insuficiencia pancreática exocrina o endocrina, pancreatitis recurrente, pancreatitis crónicas, insuficiencia pancreática. Tenemos que sospechar también en afectación hepática, ya que el 20% de los pacientes en el desarrollo o cuando van ganando edad van a desarrollar algún tipo de afectación hepática que puede llegar hasta una cirrosis. Por lo tanto, anualmente se le deben de hacer analítica de enzimas hepáticas, una ecografía y si hay la necesidad, derivarlo al gastroenterólogo que esté familiarizado con la enfermedad. Nutricional, normalmente nuestros pacientes cursan con hipoproteinemia y edema. Hay déficit de todas las vitaminas liposolubles, por lo tanto, nuestros pacientes son candidatos a recibir terapias con vitaminas, vitamina K, vitamina E, vitamina D. Nuestros pacientes pueden desarrollar osteopenia y osteoporosis. Síndromes pérdida de sal,
como ya comentamos, el diagnóstico justamente se hace por un test de sudor. Y bueno, también tenemos que sospechar de fibrosis quística en aquellos pacientes que sufren de infertilidad, asopsermia obstructiva por ausencia congénita de los conductos deferentes. Tenemos varios métodos para desarrollar o para hacer el diagnóstico de fibrosis quística. Yo pienso que todos son importantes, pero es muy importante, de mi punto de vista, eh, hacer el diagnóstico precoz, porque mientras más pronto diagnostiquemos a nuestros pacientes con fibrosis quística, su pronóstico de vida es mejor. Como vemos en esta lámina, con tamizaje neonatal se evitan muertes relacionadas a la fibrosis quística. Se evitan 6 muertes. Sin tamizaje neonatal hay 6 muertes relacionadas con fibrosis quística de cada 100 recién nacidos. Cuando se hace tamizaje neonatal se evitan 2 muertes relacionadas. Entonces, pero también es importante porque al hacer un diagnóstico precoz damos tratamiento adecuadamente, evitamos complicaciones en las primeras etapas de la vida, ya, y de esta manera, cuando el paciente llega a edad adulta, las complicaciones son menores que si no se hubiera hecho un diagnóstico adecuado, ya que si, como en el caso de los pacientitos que les comenté, hacemos un diagnóstico tardío, ya cuando están en la adolescencia, cuando ya han sido tratados de muchas otras enfermedades, como por ejemplo asmáticos, los tratan como asmáticos, y ese pulmón se va dañando progresivamente, y es pulmón que lamentablemente se pierde, ya no se puede recuperar. Y llegan a la edad adulta con una insuficiencia respiratoria crónica, con complicaciones como neumotoras, con complicaciones como hemoptisis recurrente. Lamentablemente estos pacientes no son candidatos a cirugía cuando tienen una destrucción muy importante y como sabemos lamentablemente en nuestro país pues no contamos con eh, trasplante de pulmón, al menos por el MINSA no. Entonces, lamentablemente, nuestros pacientes llegan a un punto donde ya no se les puede eh, eh, ayudar más porque su reserva pulmonar es muy pobre. En cuanto a la pesquisa neonatal, tenemos varias formas de hacerlo con la doble tripsina inmunoreactiva, que es el TIR-TIR. Como vemos acá, se toma una muestra de sangre en el tercer a quinto día, y tiene que regresar aproximadamente más o menos al mes, y si sale positiva, se manda al hospital de referencia, se hace el test de sudor para confirmar y se hace el estudio genético finalmente. Eh, Nosotros no hacemos o está muy poco eh, difundida el tamizaje neonatal para este tipo de pacientes. Por eso que nuestras tasas de detección de nuestros pacientes con fibrosis quística son muy bajas, solamente 6 al año, cuando deberían de ser muchos más. Y lo más probable es que estos pacientes no lleguen a edad adulta si es que tienen una enfermedad grave y finalmente terminen falleciendo en una edad muy corta por complicaciones respiratorias como por ejemplo neumonías a repetición o desnutrición. De tal manera que tenemos un subregistro de estos pacientes. El test de sudor, que es el método diagnóstico desde hace más de 60 años, se considera que los valores de 30 o menos de 30 es poco probable que tengan la enfermedad. De 30 a 59 son valores intermedios y se debe repetir la prueba. Y mayor de 60, la fibrosis quística es muy probable. Tanto en mayor de 30 o en los casos dudosos se debe repetir la prueba, pero también se deben hacer pruebas test genéticos, porque como vimos en las mutaciones, pueden haber mutaciones donde hay valores muy bajos o normales o del funcionamiento del canal de cloro, lo cual puede hacer pruebas negativas, falsamente negativas. Por lo tanto, se recomienda hacer siempre una prueba genética.
Acá tenemos los falsos negativos del test del sudor, por ejemplo, edema, hipoproteinemia, esteroides sistémicos, desnutrición y algunas variantes genéticas, como lo comenté. Falsos positivos, dermatitis atópica, eczema, anorexia nerviosa, disfunción autonómica, disautonomía familiar, hipotiroidismo no tratado, hipoparatiroidismo familiar, enfermedad celíaca, Klinefelter, mucopolisacaridosis, diabetes insípida nefrogénica, glucogénesis de tipo 1, déficit de glucosa 6-fosfatasa, y así varias enfermedades que pueden dar falsos positivos. Una vez que tenemos una prueba de sudor positiva, o bueno, tenemos los síntomas, la pesquisa neonatal o una historia positiva, realizamos una prueba de sudor. Si sale menos de 30, es un FQ improbable, no investigamos más. Si sale una intermedia, se vuelve a repetir la prueba y se hacen análisis genéticos, ¿no? Si no hay mutación, se aleja la posibilidad de fibrosis quística. Si hay una mutación, se hacen una mutación indefinida, se hacen pruebas fisiológicas como por ejemplo la conductasia intestinal o diferencia potencial nasal. Si es normal, se aleja la posibilidad de fibrosis quística, pero si son positivas, se confirma la fibrosis quística. Ahora, si el estudio genético sale con obviamente las dos mutaciones, se confirma completamente la enfermedad. Y si no tenemos, y si todas las pruebas son no contribuyentes, finalmente se queda con probablemente sea una enfermedad asociada a una mutación del CFTR. Manejo. En cuanto al manejo, lo más importante es tener un equipo multidisciplinario, ya que es una enfermedad muy compleja, donde necesitamos el apoyo de varios profesionales. Acá en nuestro hospital contamos con un equipo tanto de fisioterapia respiratoria, de gastroenterología que está atendiendo a nuestros pacientes con fibrosis quística. Tenemos endocrinología que nos apoya en los pacientes que desarrollan fibrosis quística, perdón, que desarrollan diabetes relacionada con fibrosis quística. Entonces, los profesionales deben tener experiencia en tratar esta enfermedad. No solamente los médicos, sino también tenemos que tener enfermeras capacitadas en la atención de esta enfermedad, fisioterapeutas, nutricionistas, trabajadores sociales. Sobre todo los trabajadores sociales nos apoyan en las épocas de transición de estos pacientes de, de la etapa o la atención pediátrica hacia la atención adulta. Psicólogos, como ya les comenté, estos pacientes sufren mucho de trastornos del ánimo, depresión, sobre todo al saber que tienen una enfermedad larga, incurable, progresiva, con mucho tratamiento, mucha carga de tratamiento, ya que para hacer la terapia de limpieza bronquial demoran por lo menos 2 a 3 horas del día haciendo solamente su terapia de limpieza bronquial. Necesitamos endocrinólogos que sepan de la enfermedad. Como ya dije, no es una diabetes tipo 1, tipo 2. Es una diabetes relacionada a la fibrosis quística, donde se tratan básicamente con insulina. Acá no se hace restricción de la ingesta calórica, al contrario, nosotros queremos que los pacientes ingieran más, tengan mayor ingesta calórica porque son pacientes que se consumen rápidamente. El apoyo de gastroenterología, puesto que los pacientes en el interín de la enfermedad o mientras vayan ganando los años pueden desarrollar cirrosis hepática. Intensivistas, ya que van a tener múltiples exacerbaciones y nuestros médicos intensivistas tienen que conocer a este grupo de pacientes tan especial. Ginecobstetricia, sobre todo para las mujeres, si bien es cierto, su fertilidad está disminuida hasta en un 35% en relación a mujeres normales, eh, con la nueva terapia, con los inmunomoduladores, la fertilidad de las mujeres con fibrosis quística llega a ser casi similar. Necesitamos cirujanos y psiquiatras. Y en este caso me faltaría colocar médicos paliativistas.
puesto que nuestros pacientes eventualmente van a llegar a una enfermedad muy avanzada donde vamos a necesitar el apoyo de este tipo de colegas, ¿no? El tratamiento tiene tres pilares, básicamente. El pilar de la limpieza bronquial, el pilar de la fisioterapia respiratoria y el tratamiento antibiótico. Y obviamente el tratamiento nutricional, ¿no? La solución salina hipertónica, tenemos varias presentaciones. Bueno, lo que se recomienda es una solución salina hipertónica al 7%. El paciente tiene que hacer nebulizaciones cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo cómo se esté el cuadro clínico del paciente. Básicamente sirve para hidratar el moco pulmonar. También tenemos mucolíticos como el alfa-dornasa, que lo que hace es degradar el ADN producto de la muerte de los neutrófilos en el moco pulmonar, de tal manera que solubiliza el moco y permite que éste se expulse más fácilmente, disminuyendo los tapones de moco y la obstrucción bronquial. La fisioterapia respiratoria, como dije, es un pilar de la enfermedad donde hay posiciones específicas para el drenaje pulmonar, hay también ejercicios para mejorar la fuerza muscular. ¿Y cuál es la secuencia en la que se tiene que hacer esta terapia de la higiene bronquial? Primero, lo que se tiene que usar es un broncodilatador de acción corta, por ejemplo, el salbutamol. Después, utilizar la solución salina hipertónica, ya que esta solución puede producir broncoespasmo. Después de ella se puede hacer eso en la mañana, y en la tarde se puede hacer la alfa-dornasa. Y como paso siguiente, después de utilizar la solución hipertónica, se debe hacer la fisioterapia respiratoria para eliminar e intentar sacar todo ese moco que se encuentra obstruido en la vía aérea. Y al último de todo, si el paciente tiene una colonización bronquial por algún patógeno relacionado a la fibrosis quística, pues se usa el antibiótico inhalado. El tratamiento antibiótico, no me voy a explayar en este tema, puesto de que eh, es un tema complejo que necesitaríamos una charla aparte para explicarla, ya que estos gérmenes son multiresistentes y van ganando resistencia y van cambiando la microbiota bacteriana mientras van pasando los años. Al inicio, normalmente lo que se encuentran son principalmente en Haemophilus. Después se aísla estafilococo, este estafilococo se hace resistente. Mientras van pasando los años y vamos utilizando mayor cantidad de antibióticos, empieza a aparecer la pseudomona. Después de la pseudomona empiezan a aparecer otros gérmenes mucho más resistentes, como por ejemplo la Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltófila, y esto tiene que ver, y estos gérmenes están relacionados con el mayor uso de antibióticos y la evolución propia de la enfermedad. Finalmente llegamos a una etapa de colonización donde el germen más importante en esta enfermedad es la Pseudomonas aeruginosa, que pueden ser multidrogo resistentes, y esta resistencia se va a ir ganando con los pasos de los años y con la terapia antibiótica que se vaya instalando progresivamente. Idealmente, en el primer aislamiento, lo que se debe hacer es una terapia antibiótica muy enérgica, normalmente con 2 antibióticos antiseudomona por un periodo de tiempo entre 10 y 14 días, para tratar de erradicar en el primer momento del aislamiento de este germen. Pues se dice que si no se logra hacer esto, lo más probable es que el germen colonice al paciente y bueno, pues tengamos que tener tratamientos antibióticos para disminuir la carga bacteriana. Y ahí pues tenemos los antibióticos inhalados, ¿no? La tobramicina, tanto en solución como en polvo seco, la colistina en solución, levofloxacino, el Astrionan, que también se encuentra, pero en nuestro país solamente tenemos tobramicina inhalada. Pueden haber varios esquemas de tratamiento en ciclos alternos 28-28 on-off. Pueden haber ciclos alternos de tobramicina más 28 días seguido de colistina 28 días.
o pueden ser ciclos continuos de antibióticos inhalados. Para Pseudomonas, nosotros consideramos que hay una erradicación del germen cuando tenemos 10 cultivos consecutivos durante 10 meses, pues, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta los criterios de exacerbación. De estos 12 criterios se necesitan 4 para considerar que el paciente se ha exacerbado. Por ejemplo, un descenso mayor del 10% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que sature menos de 90 o una caída del basal más del 5%, que hayan nuevos infiltrados pulmonares, que presente una hemoptisis, obviamente aumento de la disnea, aumento de los ruidos en la auscultación, una pérdida de peso, aumento de la tos, menor tolerancia al ejercicio, es decir, disnea, cambios característicos del esputo. Normalmente nuestro paciente está acostumbrado a tener unas características propias de su esputo, pero si él nota que aumenta la cantidad, aumenta la viscosidad o cambia el color del esputo, pues se puede considerar un criterio de exacerbación. Fiebre y obviamente el malestar general. La terapia moduladora del CFTR básicamente actúa, uno, haciendo que el plegamiento de la proteína sea efectiva, y dos, potenciando su efecto al abrir el canal de cloro y hacer que el canal de cloro permanezca más tiempo en la célula epitelial, de tal manera que el flujo de iones hacia la luz sea mayor y se solubilice el moco pulmonar. Esa terapia moduladora, hay varios medicamentos, el Ivacaftor, el Tezacaftor o el Lexacaftor, pero se ha visto que la triple terapia, que es la combinación de estos tres medicamentos, es el que más efectos beneficiosos ha tenido en el pronóstico de los pacientes con fibrosis quística. Como vemos en esta lámina, el uso de esta triple terapia ha aumentado, ha mejorado la función pulmonar de los pacientes con fibrosis quística. Tanto así que hay casos reportados de pacientes con fibrosis quística que necesitaban o que estaban en lista de trasplante pulmonar, en otros países obviamente, han salido de estas listas, o pacientes que eran tributarios de oxígeno, usaban oxígeno domiciliario, eventualmente dejaron de usar el oxígeno domiciliario. Entonces, esta triple terapia mejora la función pulmonar, normaliza en las pruebas de sudor y en los cuestionarios de calidad de vida, eh, los pacientes notan un cambio. Es un antes y un después del tratamiento modulador. Los pacientes sienten un gran cambio, una mejor calidad de vida utilizando el tratamiento de los moduladores del CFTR. Y con esto, muchas gracias por su atención. Gracias. Si hay preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora. Si alguno de los participantes tiene alguna duda respecto al tema, puede hacerlo llegar en el apartado del chat de Zoom. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, doctor, en caso las tenga, podría indicarnos o brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy. Sí, sobre todo para el personal de salud, si ustedes pueden detectar a un paciente sospechoso con fibrosis quística, lo ideal es siempre enviarlo a un centro de referencia, como en el caso de nuestro hospital, puesto que es una enfermedad con muchas aristas, las cuales deben ser enfocadas de distintos ángulos, de distintas especialidades, ya sea del problema respiratorio, de la ganancia de peso, de problemas de diabetes, que puedan o no desarrollar cirrosis. Entonces tenemos que tener a la mano un equipo multidisciplinario que esté familiarizado con el manejo de esos pacientes. Y la otra cosa importante es el diagnóstico precoz. Si nosotros vemos a un niño que no gana peso, que tiene infecciones importantes, infecciones pulmonares, no infecciones comunes, ¿no? Infecciones
respiratorias importantes, no gana peso, hay que sospechar de la enfermedad. Entonces hay que derivar al pediatra o hay que derivar al médico especialista, el cual pueda hacer un diagnóstico correcto, porque el pronóstico de vida de este paciente va a depender de lo que nosotros hagamos en su debido tiempo, puesto que si llega en una época tardía de la enfermedad, probablemente no podamos ayudarle mucho. Doctora, al ver que no hay dudas respecto al tema, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, brindarnos alguna o otro tema de exposición en los comentarios. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Ra. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.